Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lucy. Hola, gracias por ¿Qué tal, invitarnos. Lucy? Qué bueno que te reúnes, Lucy. Gracias. Ahí está. Bueno, pues si quieren, Laurita. ya, para respetar los tiempos, Ara. empezamos. ¿Les parece? Arrancamos, sí, claro. Gracias, José Luis. Bueno, Hombre, cuando ustedes digan, pues bueno. muy bien, pues si te parece bien, arrancamos solo. Si quieres, si quieres, te doy primero la introducción y ya empezamos, ¿no? De acuerdo, Javier. Bueno, pues bienvenidos a nuestra tercera plática del ciclo Diálogos por México, la CIMA 2020, en donde conoceremos la expresión de nuestros vecinos, abriendo un foro para convivir como comunidad. En esta ocasión damos la bienvenida a José Luis Lovera Topete, quien realizó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con maestría en Administración de Empresas en la Universidad de las Américas, especialización en Alta Dirección en el ITAM. Ha participado en diversos cursos de especialización de seguros en Estados Unidos y Europa. Fue directivo en Grupo Nacional Provincial. Ha participado en la Asociación Mexicana de Actuarios y el Colegio Nacional de Actuarios, donde fue presidente, entre otras cosas, del Subcomité para Latinoamérica. En la actualidad, realiza actividades de consultoría, así como la promoción del Fondo para la Paz, institución de beneficencia en pro de comunidades indígenas. En esta ocasión, les pedimos a los que puedan, pues sobre todo usar micrófono, porque vamos a interactuar con audífonos otra vez, para un poco nos va a poner algo de música, y la idea va a ser como la pasada, vamos a interactuar dentro de la plática con preguntas y respuestas. En cualquier momento pueden, vía el chat o levantando la mano, poder interactuar. La conferencia que esta vez nos presenta José Luis es la ópera Madame Butterfly, Japón de frente a la civilización occidental. El micrófono es tuyo, José Luis, bienvenido. Gracias por la introducción, Javier. Voy a compartir mi pantalla y voy a iniciar con una presentación de Fondo para la Paz, que como bien me comentó Javier, es una institución en la cual hoy en día tengo el gusto de participar y apoyar en aras del beneficio de comunidades indígenas en el país. ¿Ven todos la presentación? Sí. Muy bien, pues si les parece bien, voy a iniciar platicándoles un poco de Fondo para la Paz. Fondo para la Paz es una institución de beneficencia que apoya a comunidades indígenas en el país. Y voy a iniciar con quiénes somos. Fondo para la Paz es una organización que se fundó hace 26 años, en 1994, con el inicio del movimiento zapatista en Chiapas. Con el inicio en 1994 del movimiento zapatista se generó una situación difícil para comunidades indígenas en Chiapas, porque quedaron muchas de ellas incomunicadas. Entonces, por iniciativa de un grupo de personas, se inició un apoyo a comunidades indígenas de Chiapas que con el paso del tiempo ha ido creciendo y se ha ido extendiendo. Hoy en día trabajamos en 5 estados de la República, que es San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Apoyamos a 7 regiones, 8 grupos indígenas, 110 localidades y casi 43,000 personas están siendo apoyadas por Fondo para la Paz. ¿Con qué tipo de comunidades trabajamos? Trabajamos con comunidades rurales que en primer lugar tienen menos de 2,500 habitantes. Son poblaciones donde el español pues no es muy utilizado, siguen hablando en lenguas indígenas y son poblaciones que están en una situación de pobreza y pobreza extrema. Solo para que tengan una idea qué es pobreza y qué es pobreza extrema, al final del día
pobreza extrema es, imagínense una familia de 4 personas viviendo con 80 pesos diarios, 20 pesos por persona. Con eso van a desayunar, comer, cenar, comprar su ropa, tener su vivienda, tener sus actividades básicas. 20 pesos por persona. Y hay gentes en México que desafortunadamente viven así. Fondo para la Paz está trabajando para que estas personas salgan de esa circunstancia. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es muy sencillo. No damos dádivas, no damos limosnas. El dar una dádiva o una limosna a una persona, por muy triste que se vea en un cruce peatonal o en un semáforo, pues no es ayudar a la persona. Al final del día, desafortunadamente, ese dinero se extingue rápidamente porque no lo estamos ayudando a tener un desarrollo sostenible. Y Fondo para la Paz lo que busca es generar un desarrollo comunitario sostenible, ayudando a impulsar la capacidad de las personas. ¿Qué es lo que busca Fondo para la Paz? Lo que busca Fondo para la Paz es que las poblaciones que apoyamos, las comunidades que nos solicitan nuestra ayuda y nosotros con mucho gusto se las proporcionamos, es que ellos decidan su propio futuro, que ellos en sus manos encuentren una solución a su problemática, pero además que encuentren una solución que les permita salir adelante, no para vivir un momento, no para vivir un mes, sino para vivir de aquí en adelante. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de una forma en el que promovemos la participación de todos los miembros de la comunidad. Generamos la cohesión. En México, el espíritu de sociedad es muy problemático. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en México, el cohesionar a la sociedad. Nosotros promovemos el que estos poblados, estas comunidades se cohesionen, pero que hagan algo que sea una situación autogestiva, es decir, que sean ellos mismos, no solo los que definan su problemática, sino que definan su solución y que la hagan con una visión de desarrollo sostenible. Creamos soluciones duraderas y adecuadas para problemas de falta de acceso de agua. Hoy en día nosotros nos dicen en la ciudad, con esta circunstancia de COVID-19, que nos lavemos las manos. En estas poblaciones no tienen agua para lavarse las manos, difícilmente tienen agua para tomar, para sobrevivir, para sus alimentos. Nosotros les ayudamos a solucionar su falta de acceso de agua, a tener alimentación y con ello solucionar la desnutrición infantil. Les damos soluciones que sean en pro del medio ambiente, no en deterioro del mismo, que ayuden a que el ecosistema se conserve. Les permitimos tener acceso a servicios de saneamiento. Nosotros damos por descontado que abrimos la llave y tenemos agua, que vamos a la regadera y nos sale un chorro maravilloso de agua caliente. En estas poblaciones no tienen eso. El tener un retrete es algo que se vuelve maravilloso para ellos. Les generamos ingresos familiares suficientes para cubrir esta pobreza extrema. Y finalmente todo ello se traduce en que al acabar la desnutrición infantil, reducimos la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Los invitamos a sumarse a este maravilloso esfuerzo. Es muy, muy sencillo. Pueden hacer una aportación económica mensual con cargo a su tarjeta bancaria. En lugar de pagar 4 tanques al mes, bueno, pues pagan 5 tanques al mes y el quinto se lo donan, 500 pesitos se lo donan mensualmente a Fondo para la Paz y con esto están dando una ayuda muy importante. Nosotros por cada peso que ustedes aportan lo multiplicamos por 3. Si ya son socios y ya participan en Fondo para la Paz, bueno, pueden aportar su presente aportación en 100 o 200 pesitos más
que van a servir mucho para estas comunidades. Al final del día, esto es dinero bien invertido. Es dinero que se garantiza que va a tener un lugar donde aportarse y donde entregarse. Yo les invito... Órale, sí. No, con cuidado. Ya le Yo puse. yo les invito a que participen si están interesados y si no están interesados también, les pido me manden a través del chat de la cima su correo electrónico y su teléfono y yo con mucho les hacemos llegar la información suficiente. Nos comprometemos con ustedes a 4 grandes compromisos. El primero, su aportación es deducible. Les daremos un recibo que es 100% deducible de impuestos. No se preocupen por su protección de datos personales. Nosotros sí los protegemos. No divulgaremos ninguno de sus datos a nadie. Los invitamos a ver cómo se hace realidad su aportación al visitar anualmente a una comunidad. Esa es una experiencia maravillosa. Ven cómo una comunidad está volviéndose sostenible y es una satisfacción que les puedo decir que raya en lo excelso. Y finalmente tenemos total transparencia y rendición de cuentas. Lo pueden verificar en nuestra página, pero también lo pueden verificar en redes sociales. Somos una institución de gente muy comprometida, pero ética, transparente y honrada. Los invito a sumarse a Fondo para la Paz. Entren a la página, es muy sencillo, fondoparalapaz.org, y los invito a que me den sus datos y ojalá puedan sumarse a este maravilloso mundo de Fondo para la Paz, donde pueden ayudar a gente a salir de la pobreza extrema, que en México es un problema muy serio. Y si les parece bien, ahora vayamos a la presentación de Madame Butterfly, que espero la disfruten. Como dijo Javier, les sugiero, ¿ya están viendo la presentación de Madame Butterfly? Sí. ¿Ya todos la tienen? Muy bien. Los invito a que traten de, si pueden, utilizar audífonos y si no pueden, no importa, ojalá puedan escucharlo a través de su laptop o si lo están haciendo a través de su teléfono celular, bueno, ojalá lo puedan disfrutar. Déjenme decirles que esta presentación es una presentación que de las muchas que se hacen en Fondo para la Paz. Esta yo la comparto con ustedes como un esfuerzo que yo en lo particular he hecho junto con otros colegas muy distinguidos para apoyar a Fondo para la Paz. Presentamos estas pláticas sin ningún beneficio, es totalmente para nosotros personales, totalmente todo el beneficio es para el propio Fondo para la Paz y lo hacemos con el espíritu de que además de que se les llene el espíritu de tranquilidad y de maravilla con esta cultura, también los invite a poder participar con Fondo para la Paz. Madame Butterfly es una ópera de Giacomo Puccini, pero para entender a Madame Butterfly hay que entenderla en el contexto de Japón ante la civilización occidental. ¿Escuchan la música? Esta música son los acordes iniciales de la obertura de la apertura de Madame Butterfly. Con esta música inicia la ópera. La ópera trata de la historia de una geisha japonesa, Kosho-san, llamada Madame Butterfly. Japón es un país maravilloso. José Luis. Están viendo el Palacio de Oro. Un parque maravilloso
dividida. ¿Me están escuchando bien todos? ¿Escucharon bien la música? Te comentaba, salvo No, que alguien... no se oye nada. Se oye muy alta la música y no se te oye mucho a ti. Creo que habría que bajarle un poquito al volumen de la música. A ver, voy a bajarle todavía más y vuelvo a repetir, ¿eh? Sí. Ahora sí me escuchan bien. ¿Escuchan bien la música y me escuchan a mí? ¿Escuchan la música? La música se oye, pero a ti no se te escucha bien. Yo creo que habría que bajarle a la música para que tu audio de voz se oiga mejor. A ver, déjenme hacer un ajuste, ¿me permiten? Claro. A ver, vamos a ver ahora. ¿Ven la lámina? Sí. Perfecto. Voy a comenzar a ver si escuchan mejor la música. ¿Escuchan la música? ¿No están escuchando ni la música ni mi voz? José Luis, La se oye música muy bien. La música se oye muy bien, pero yo creo que a un alto volumen. Habría que bajarle a la música para que tengas un mejor audio de voz. A ver, un momento, ¿eh? José Luis, hay que bajarlo al mínimo. Sí, ahorita lo bajo, no se preocupe. A ver, vamos a ver ahora, ¿eh? ¿Escuchan la música? Sí, ¿Escuchan mi voz? sí, ya está mejor así, ¿eh? Está mejor. ¿Así? Perfecto. Les decía que Madame Butterfly es una ópera de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini hizo esta ópera en 1904 y presenta el Japón enfrentado ante la civilización occidental. En esta primera lámina vemos el Palacio de Oro el Palacio de Oro es una bellísima construcción que fue sede del emperador japonés, una construcción de madera con hoja de oro y está construida en una zona que es una zona con una naturaleza espléndida en donde el Japón presenta su maravillosa combinación entre la naturaleza que promueve la meditación, la tranquilidad y la paz. Vamos ahora a ver qué es la plática. La plática se compone de 4 elementos. El primero es ¿qué es Japón? El segundo, la ópera. El tercero, ¿qué es Giacomo Puccini? Y finalmente, ¿qué es Madame Butterfly? Japón es un país que, como todos ustedes saben, está ubicado en el hemisferio norte. Es un país maravilloso porque está compuesto de 6.852 islas con una extensión geográfica pues que es prácticamente el 19% de México,
que son 377.915 kilómetros cuadrados. Japón, en su parte más septentrional, está Hokkaido, donde está la famosa ciudad de Sapporo, y en su parte más austral está Okinawa, donde incluso hoy en día sigue existiendo una base americana. Japón es un país maravilloso que tiene la peculiaridad de ser el 73% montaña, el otro 25% es pues prácticamente tierra agrícola, y pues con eso nos queda entre un 2%, dependiendo, porque a veces la tierra agrícola es menor, pero no tiene más de 5% de tierra útil para construir casas, habitación y ciudades. Esto lo que provoca es que la propiedad es muy, muy cara, como todos ustedes saben. Japón es una nación muy cara, sin embargo es una nación que tiene 127 millones de habitantes. Si lo comparamos con México, tiene 133, pero tienen 4 veces más el ingreso per cápita de nosotros los mexicanos. Nosotros los mexicanos, hasta antes de todos estos problemas del COVID-19, teníamos un ingreso per cápita de alrededor de $10,000. Los japoneses tienen prácticamente casi $41,000. Japón es una nación que ha sabido absorber todo la cultura y la civilización de Occidente, pero manteniendo sus tradiciones. Y la historia de nuestra ópera de Madame Butterfly se ubica en una ciudad del sur de Japón que es Nagasaki. Japón es una cultura donde la tradición y la historia tienen siempre cabida. Japón no puede concebirse si no tiene respeto por su tradición y su historia. Y esta es una fotografía que ilustra muy bien esta situación. Este es el Palacio Imperial de la familia imperial japonesa en Tokio, Japón. Y aquí vemos este contraste maravilloso entre el respeto a la naturaleza, la admiración por la misma, la construcción tradicional japonesa, pero la combinación también de la construcción europea. En la parte frontal de la fotografía ven un puente. Ese es un puente europeo. Es un puente europeo construido con un tipo holandés. Los holandeses, como les comentaré más adelante, tienen una influencia importante en el Japón. Pero aquí se ve prácticamente la aceptación de Japón del occidente, pero la conservación de su tradición, de su cultura, de su historia, de su respeto por la naturaleza y su respeto sobre todo por su propia historia y sus tradiciones. Japón es un país que hoy en día es un país de avanzada, es un país moderno, es un país donde la tecnología tiene su mayor avance. Japón es líder en tecnología a la par de Europa y los Estados Unidos. En Japón hemos visto enormes innovaciones en tecnología, en arte, en cultura, en avance económico. Japón, su historia conocida inicia prácticamente en el siglo VI antes de Cristo, y en el siglo VI antes de Cristo inicia la historia conocida de Japón. Pero a pesar de tener un país milenario y de conservar su historia y conservar sus tradiciones, Japón, como ya les dije, es un país que tiene una tradición tecnológica importante. En la parte nueva de la ciudad de Tokio, debo aclararles que Tokio es una ciudad totalmente nueva porque fue totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que la mayor parte de las ciudades japonesas, con excepción de Kioto y Nikko. Todas las demás ciudades fueron totalmente destruidas y son todas ciudades nuevas. Su avance tecnológico es tal que en la parte nueva de Tokio tiene un museo interactivo que es el Museo de Arte Mori, en donde se combina la utilización de luz, digitalización, tecnología, movimiento
y donde uno mismo se vuelve actor, se vuelve partícipe de la obra de arte, y esta fotografía muestra una de las muchas obras que ahí se exhiben, que es una obra de luz, color, espejo y transformación, en donde uno entra y a través de una combinación de espejos se vuelve parte de la obra. O sea que es una obra que es irrepetible. Cada vez que algún nuevo espectador entra, hace su propia obra. Y eso solo lo hace la tecnología, la educación, la disciplina, la innovación y sobre todo el respeto por la tradición. Japón es un país que inició su contacto. Japón es un país que tiene una estrecha relación por su cercanía geográfica con China, con Corea, con Rusia. Japón de China tiene muchas cosas que agradecerle a los chinos. Entre ellas, en el siglo VI, Japón trae la caligrafía de China, trae los símbolos kanji, y con eso se hace la escritura japonesa. Debo de aclararles que el japonés es un idioma totalmente diferente del chino y el coreano. Sin embargo, su escritura tiene el mismo origen. También de China, Japón trae en el siglo V antes de Cristo el budismo. Japón es un país muy particular, porque Japón antes de traer el budismo era sintoísta. El sintoísmo es una religión que admira la naturaleza, que genera los dioses de la naturaleza, que genera los dioses en todo aquello que admira o no se puede explicar. En el sintoísmo hay dioses del árbol, de la nube, del viento, del fuego y lo que ustedes se les quiera y puedan imaginarse. En Japón, en el sintoísmo, podríamos tener el dios de la cima, porque admiramos tanto vivir en esta comunidad maravillosa que haríamos el dios de la cima. En Japón, durante el Mundial de Fútbol que organizaron conjuntamente los coreanos y los japoneses, decidieron hacer el dios del fútbol e hicieron su propio altar en Kioto, y la selección japonesa antes de cada partido iba a rezar por el dios de fútbol para que les fuera bien. En esta fotografía vemos al famoso Buda de Kamakura. Este Buda es una figura de 13 metros, es el segundo Buda más grande del Japón. El primero está en Nara, es un Buda de bronce de casi 93 toneladas. El Buda es un Buda maravilloso. En sus inicios, este fue construido en el siglo XIII, fue construido con un templo que lo cubría totalmente. Pero en el siglo XV hubo un tsunami muy fuerte que destruyó el templo y los japoneses finalmente decidieron no pelear con el viento y dejaron al Buda a merced del propio viento y de los tsunamis, y se ha defendido muy bien desde hace prácticamente 6 siglos. El Buda está en posición de loto. Si ustedes ven sus manos, está en posición de loto, en posición de meditación, en posición de absorber la trascendencia y la naturaleza y entender que observando la naturaleza y observando el devenir de la vida uno puede trascender. Japón es un país que, como parte del budismo y el sintoísmo, admira la naturaleza. En Japón, al igual que en China y en los países budistas, Tailandia, Malasia y el resto de países budistas admiran la filosofía, admiran al final del día la observación de la naturaleza. Y ahí surge al final del día la filosofía Zen, que es donde se observa sobre todo la trascendencia espiritual a través de la absorción con la naturaleza y el buen orden. Japón es un país que siempre ha sido regido por un emperador. El emperador, a lo largo del tiempo, prácticamente desde los inicios de su historia en el siglo VI, era el organismo supremo de autoridad en el Japón. Sin embargo, en el Japón, quien realmente tenía y detenta el poder son los shoguns. Los shoguns, que son al final del día comandantes militares
son los que detentan el poder, son los que al final del día tienen el control del país y mandan. Es como en nuestros hogares, nosotros los esposos somos el emperador, pero quien tiene la palabra final es la shoguna, que es la esposa. Pues Japón es esa misma circunstancia. Japón es un país que estuvo cerrado al occidente pues, prácticamente hasta el siglo XVI. En el siglo XVI, en 1549, llegan los primeros misioneros jesuitas comandados por Francisco Javier, llegan los españoles por primera vez y después los portugueses a Japón y comienzan a llegar los misioneros, al igual que lo hicieron en América, a tratar de predicar el cristianismo. Y pues son bien aceptados, porque hay que reconocer que el Japón es una sociedad que acepta las religiones muy fácilmente. Eran sintoístas, aceptaron el budismo, y cuando viene el cristianismo lo aceptan de buena gana. El Japón, entre otras cosas, es un poco identificado con nosotros porque si ustedes recuerdan a Felipe de Jesús, era un misionero jesuita nacido en México, pues él también va a predicar al Japón y después, por lo que les voy a comentar en un momento, pues desafortunadamente es uno de los mártires de la religión cristiana. Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿están escuchándome claramente? ¿Están viendo claramente la presentación? ¿No tienen comentarios o preguntas? Yo nomás te hago un comentario de la presentación. Se ve muy bien. Lo único es que tú, en lo personal, no tienes video. Ahora lo pongo. Ok. Déjenme poner el video. Ay. Ahí estás. Ahí está perfecto. ¿Ya me están viendo? Otra vez ya no. ¿Ya me ven? Ya, ahí estás ya. Perfecto, perfecto. Bueno, continúa entonces, si les parece bien. Japón es maravilloso porque así como tiene a Kioto, que es una ciudad que fue capital del Japón imperial, tiene una ciudad fundada por un monje budista sobre un altar sintoísta que se fundió prácticamente en el siglo XIV y después prácticamente en el siglo XVI, uno de los shoguns, haciendo un monasterio budista y sintoísta, lo tomó como el lugar maravilloso para él conservarlo, que se conservara a lo largo de la eternidad. Y allí él está sepultado, pero eso no es lo importante. Nikko también fue una de las capitales del Japón. Nikko, al igual que Kamakura, Nikko está ubicado prácticamente a 2 horas de Tokio, a Kamakura a 1 hora de Tokio, hacia la costa. Nikko más bien es hacia las montañas. Es una zona boscosa que está pues, a una altura de prácticamente 1,500 metros sobre el nivel del mar, que eso para los japoneses es bastante alto, sobre todo si tomamos en consideración que el monte Fuji, que es la montaña más alta del Japón, tiene 3,716 metros de altura, es casi como el Pico del Águila aquí en la Sierra de la Jusco. Bueno, pero Nikko, que en el pleno siglo XVII tiene su mayor esplendor, es una población maravillosa, llena de bosques, llena de lagos, de caídas de agua, incluso su temperatura es, por razones obvias de la altura y por la ubicación del Japón en el hemisferio norte, más o menos a la altura de Atlanta en los Estados Unidos, pues es frío. Y en este lugar encontramos este maravilloso templo o conjunto de templos sintoístas y budistas. Y entre las cosas maravillosas que tiene Nikko, tiene diversos frisos que ilustraban a la población el buen comportamiento y la forma de ser de los humanos. Y de Nikko nace este maravilloso friso que se ha tomado en todo el mundo como el no escucho cosas malas, no digo cosas malas,
no veo cosas malas. Y eso muestra en gran medida lo que es el Japón. El Japón trata de ser una sociedad disciplinada, educada, llevada por los preceptos de disciplina, los preceptos de educación, los preceptos de control. Tan es así que con la llegada de los jesuitas, que como les comenté llegaron en el siglo XVI, prácticamente años después el shogun, un siglo después, en el siglo XVII, decide que los cristianos y los católicos y los occidentales no son aceptados en Japón. No son una cultura que nos vaya a aportar nada. Y el shogun decide cerrar por completo Japón y es un cierre de 251 años donde no aceptan nada de Occidente, salvo aceptan a los holandeses o neerlandeses como conductos de comercio y conductos de absorción de la civilización occidental, pero no aceptan más ni españoles, ni portugueses, ni mucho menos misioneros y católicos. En Japón llegó, fíjense, Japón tiene 127 millones de habitantes hoy en día. En el siglo XVII, pues estamos hablando que tendría cuando mucho 50 millones de habitantes. De esos 50 millones de habitantes, prácticamente el 20% de la población se volvieron católicos. Y eso el shogun lo vio como una amenaza al poder y a la tradición japonesa, y es que deciden cerrar el país y la única cultura occidental que aceptan como tal es a los holandeses, que en ese entonces eran los comerciantes por definición y son los que les traen los avances de Occidente, los que les enseñan la cultura occidental, pero son a los únicos que aceptan. Y esta situación prevalece prácticamente por 251 años del cierre del país, hasta que en 1854 el almirante de los Estados Unidos, Matthew Perry, le pone un ultimátum a los japoneses y les dice: o abres el país o te invadimos. Y los japoneses, nada tontos, muy inteligentes, deciden abrir el país y deciden aceptar la cultura occidental. Y como parte de esa aceptación de la cultura occidental y de la practicidad japonesa, los japoneses toman un poco de la cultura occidental y la combinan con su propia tradición y su propia religión. Esta es una fotografía de un lugar maravilloso que está en Kioto, que es un templo sintoísta, que quizás algunos de ustedes lo han visitado. Es verdaderamente maravilloso, y si no lo han visitado, a lo mejor lo han visto en esta maravillosa película que es Memorias de una Geisha, que por cierto a los japoneses no les gusta porque la geisha, que es una tradición japonesa por excelencia, la interpreta una actriz china, muy bonita, pero una actriz china al final del día. Este es el pasaje que conduce a través del templo sintoísta de Kioto por un sendero que va subiendo hacia una montaña, que a través del paso del cual uno va meditando, va pensando, va teniendo la vibra positiva de la meditación, pero este pasaje que está construido por un conjunto de cuadros interconectados uno con el otro, es una situación clara del ejemplo de la practicidad japonesa y de la absorción de la cultura occidental. Si ustedes ven cada uno de estos diferentes marcos, es un marco que tiene diferentes inscripciones en símbolos kanji. Estos marcos, el templo sintoísta permite que se pongan en el templo y que se conserven en el templo por quien lo pone, y cobra el equivalente a $250,000 por ponerlo, y se compromete el que lo pone a mantenerlo, y los símbolos que ven ahí no son otra cosa más que comerciales de las propias empresas que lo pusieron. Entonces está haciendo algo que es verdaderamente maravilloso. Por un lado, se conserva el centro religioso sintoísta, se tiene dinero para mantenerlo,
y quienes lo mantienen son empresas que hacen su propia promoción y forman parte de este maravilloso ejemplo de la meditación, de la cultura zen y de la trascendencia, pero todo combinado en un todo que es verdaderamente maravilloso. Al final del día, esto es Japón, el conservar la tradición del Japón, el conservar su historia, su religión, su doctrina, pero absorber lo mejor de la cultura occidental. Japón, como ya les comenté, abre sus puertas en 1854 y en 1868 sucede algo que es fundamental en la historia del Japón. El Shogun ve que habiendo abierto el país a la cultura occidental, el Shogun ya no tiene posibilidad de prevalecer. Entonces se entrega el poder al emperador, en ese entonces a la dinastía Meiji, y le dice, el poder cae en el emperador, los shoguns estaremos atrás para apoyar al emperador. Y surge una nueva cultura japonesa en donde se absorbe la vestimenta, la transportación, la comunicación, las tendencias occidentales invaden Japón, pero Japón conserva su cultura. En Kioto también hay un maravilloso lugar, un parque hermoso que es el Parque de las Piedras. Son 15 piedras ubicadas estratégicamente en una arena perfectamente ordenada, maravillosamente así labrada, en donde la arena al final del día, junto con las piedras y el entorno de la naturaleza, generan el espacio ideal de la meditación y la tranquilidad. En 1952, que lo conoció Isabel de Inglaterra, que en ese entonces era muy joven y recién nombrada reina de la Gran Bretaña, lo conoce y le dice que es el parque más maravilloso y hermoso del planeta Tierra. Este lugar es un lugar que se construye en el siglo, pues prácticamente en el siglo XIV, y es un lugar que se ha conservado a lo largo de la historia porque, como les dije, Kioto es, al igual que Nikko, las únicas ciudades del Japón que no fueron totalmente destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. En Japón, al final del día, los emperadores aceptan la autoridad más que la autoridad, aceptan la civilización occidental como un elemento para ellos de progreso y que les permite a lo largo del tiempo generarse en una gran potencia industrial y económica. Los japoneses, que al igual que los europeos, los británicos, los franceses, los alemanes y los propios yanquis, tienen este síndrome de raza superior y juntos se alían para apoderarse de China. Y se apoderan de China y le quitan todas sus riquezas. China, a diferencia de Japón, era una sociedad muy tradicional, con un emperador que no tuvo la visión que tuvo el Japón, y China es devastada por las culturas occidentales y los japoneses, y de ahí surge el gran poder del Japón que lo convierte en los años 20 en una sociedad militar e industrial muy importante. Y antes de eso, Japón muestra su maravilloso poder militar derrotando a la Rusia zarista, y eso, entre otras cosas, al derrotar al ejército de los zares, provoca que en 1917, eso y otras cosas, pero esta es una de las causas que provoca la caída del zar y la revolución bolchevique. Vean esta maravillosa foto. Esta foto es una foto que nos muestra la maravillosa cultura de la observación, la tradición, la meditación y la trascendencia. Vean la combinación del agua, el claro del agua, la combinación de las piedras, de los árboles, todo en una armonía perfecta para propiciar la meditación, para propiciar la trascendencia,
para propiciar el que la espiritualidad se eleve a un grado mayor. Esto en Kioto es algo que es muy edificante y que los japoneses, a pesar de haberse convertido en una industria militar y en una industria totalmente de poder, siguieron conservando su tradición. Japón conserva sus jardines. Esta es una foto del jardín del Shogun en Kioto, en el que les quiero hacer ver los 5 grandes, maravillosos elementos del Zen. En primer lugar, el cielo. El cielo, que puede ser un cielo azul o un cielo nublado, pero que es parte de la naturaleza y es parte de la trascendencia y es parte de la espiritualidad. El segundo punto es la naturaleza que ya existe, los árboles que había en el entorno y que son conservados y que son mantenidos. El tercer punto que quiero mencionarles son los nuevos árboles, la nueva vegetación que es plantada, los nuevos elementos que se ponen para provocar la admiración a la naturaleza y la observación. El cuarto punto son las piedras. Las piedras no estaban ahí. Las piedras son elegidas, cortadas y colocadas con un orden que provoca la admiración, que provoca la espiritualidad, que provoca sobre todo el sentimiento de tranquilidad. Y luego todo eso combinado con el agua, el espejo del agua que refleja la vegetación, refleja las piedras y refleja el sol. Eso genera un espíritu que es maravilloso, un espíritu que solo se da en una sociedad como la sociedad oriental del Japón. Ni siquiera en China se ve esta situación, ni siquiera en otros países de Asia se ve esta situación. Y esto provoca que los japoneses son gente que admira la naturaleza, gente que sabe que la naturaleza es disciplina y es orden y la adopta para sí mismo. Gracias a eso, Japón también es que se convierte en una industria militar muy poderosa y en 1942, el 7 de diciembre de 1942, se atreve a hacer lo increíble. Invade Pearl Harbor en Hawái, invade a la Marina de los Estados Unidos, no cumple su objetivo porque hay muchas teorías que dicen que los yanquis ya sabían que los japoneses iban a invadir, sacan sus portaaviones, que era el arma estratégica más poderosa que tenían, pero lo invaden y matan a 2.500 ciudadanos de los Estados Unidos, y eso provoca que Estados Unidos entre a la guerra y cambia todo el balance de la guerra, tanto en Europa como en Asia. Estados Unidos finalmente gana la guerra, tirando finalmente para acabar la guerra. Si ustedes recuerdan, hace poco celebramos el 75 aniversario del fin de la guerra en Europa. Japón no se rinde en el mismo momento que Alemania. Japón, para rendirse, tienen que lanzarle 2 bombas atómicas, primero sobre Hiroshima y después sobre Nagasaki, y finalmente viene la rendición japonesa. La rendición japonesa se da y los Estados Unidos permanecen en el país hasta 1952, donde lo dejan y ya Japón comienza a crecer como propia economía e industria. Y el Japón en su historia, déjenme comentarles un par de elementos más. En 1995 está el sismo de Kobe, un sismo en el que mueren 6.400 personas, pero en ese mismo año sucede el ataque de gas sarin en el metro de Japón, y a partir de ese entonces quitan todos los basureros de Japón, y toda la gente, si ustedes han visitado Japón, y si no, los invito a que lo hagan, no hay basureros en Japón, pero no hay basura en Japón. La gente es tan disciplinada y ordenada que trae sus propias bolsitas y en ella pone su basura, y cuando llega a su casa, pues la deposita en su casa. Japón después sufre en 2011 otro sismo fundamental, del famoso sismo de Fukushima, de las centrales nucleares, donde es un sismo de 9 grados en escala de Richter, donde mueren 35,000 personas. Japón sufre una transformación trascendente en el 2019, donde el emperador Hirohito, que fue el emperador prácticamente de todo el siglo XX,
20 años del inicio del siglo XXI, le da el poder a su hijo Akihito Naruhito y comienza una dinastía del Japón. Japón, a pesar de vivir en el año 2020, en el año del COVID-19, sigue conservando sus tradiciones. Y esta lámina muestra claramente sus tradiciones. Esta lámina demuestra una escuela de geishas. Si ustedes ven en la parte derecha de su pantalla, hay 7 tablitas. Esas son 7 nombres de 7 mujeres que están estudiando para ser geishas. Las geishas, contrario a la concepción occidental, no son prostitutas. Son mujeres que estudian canto, poesía, cocina, literatura, música, todo ello con el objeto de complacer al hombre. Al final del día, la geisha es alguien que va a dar tranquilidad al hombre. Eso suena un poco homofóbico, pero más que homofóbico, suena un poco machista, pero bueno, sigue existiendo en Japón. Es una tradición que ha existido pues prácticamente por más de 1000 años, y en Japón siguen existiendo las escuelas de geishas. ¿Y por qué les menciono las escuelas de geishas? Esta es una fotografía que muestra la maravilla del Japón. Japón tiene la tradición japonesa, pero también tiene el avance occidental, y aquí vemos en un vestido de color durazno una geisha caminando por una calle de Kioto hacia el teatro para dar una presentación de canto, de preparación de té, de danza, de instrumentos musicales. Para nuestro objeto, las geishas son muy importantes porque Madame Butterfly era una geisha que tenía 15 años. Shosho-san, en japonés, o Madame Butterfly, la descripción occidental, era una geisha, pero era una geisha que muy jovencita, de 15 años, que es pues la protagonista principal de nuestra historia de Madame Butterfly. Paso ahora a la ópera. No sé si hasta aquí hay algún comentario, si me están escuchando bien, si están viendo bien la presentación. Todo perfecto. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a la ópera. ¿Qué es la ópera? La ópera es una palabra en italiano que lo que significa es la obra. Es la síntesis de todas las artes en la que se mezclan el drama, la música, el canto, la danza, la luz y diseño. Pero el elemento más importante de la ópera es la música. La música transmite sentimiento. La música transmite el transcurso del tiempo. La música transmite el cambio de una estación. La música transmite la tristeza. La música transmite la alegría, que combinada con el drama, porque las óperas pueden ser muy dramáticas o cómicas, y el canto de una buena soprano, un buen tenor, o la combinación de la danza de un ballet, y con el cambio de luces y el diseño de la escenografía, se convierte en el espectáculo más maravilloso de la humanidad. Bueno, me dirán, y coincido con ustedes, el espectáculo más maravilloso de la humanidad es la naturaleza. Pero la ópera hecha por el hombre es un gran espectáculo. Inicia, pues como muchas cosas que inician con el Renacimiento, los grandes avances de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la literatura y la poesía. Bueno, pues la música no es una excepción, y la ópera inicia en Italia con Cavalli y Monteverdi, que hacen las primeras óperas a finales del siglo XVI, y después esta influencia se convierte muy importante para Bach en la música barroca, para Händel en la música barroca, y después para el futuro de los grandes óperas de Italia en el bel canto del siglo XIX, con Bellini, Donizetti y Rossini, y posteriormente con los grandes creadores de la ópera como es Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini. Pero también la ópera tiene un gran impulso en Alemania
con Mozart, con Beethoven, no se diga con Richard Wagner y con Richard Strauss, pero Mozart es muy importante mencionarlo porque Mozart rompe un paradigma. La obra está en Mozart, pero Mozart decide cambiar esto y decide hacer la ópera un poco, un espectáculo más vernáculo, y la hace en alemán, y hace la maravillosa flauta mágica, y la hace en idioma alemán y rompe una tradición de las óperas en italiano. En Francia también recibe un gran avance con la Belle Ópera, óperas de 5 actos. Las óperas eran máximo 3 actos. Rusia con Tchaikovsky, con Eugene Onegin, su gran ópera. Gran Bretaña con una gran influencia de Händel. Händel, como recuerdan, era alemán, pero después se nacionaliza inglés. Y Händel, pues, es un gran promotor de la ópera. Hace 51 óperas que se estrenan en la Gran Bretaña, y después Benjamin Britten es también un gran heredero de la tradición en la Gran Bretaña de la ópera. La ópera, como hoy la conocemos, también hay que reconocer que los espectáculos de la ópera, de El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber, y otros espectáculos que luego se dan en Broadway o en el West End en Londres, pues no son ópera precisamente, pero son operetas y también son el mismo género, mezclan drama, música, canto, danza, luz y diseño, y son por excelencia la ópera en el siglo XXI. Pero todo lo que tenga música, todo lo que tenga canto, todo lo que tenga descripción, danza, luz y diseño, podría ser una ópera. La ópera es un espectáculo que avanza, y a pesar de que vivimos en el siglo XXI, sigue siendo el espectáculo de los espectáculos. No sé si tengan algún comentario o pregunta. ¿No? ¿No se están durmiendo? No. Bueno, vayamos ahora con Giacomo Puccini. Giacomo Puccini es una foto de Giacomo Puccini ya en su edad adulta. Puccini era un gran compositor, fue un gran compositor de ópera, pero además era un hombre muy guapo. Coincidirán conmigo que sí, era un hombre muy agraciado, era un hombre muy afortunado, pues tenía un gran impacto en los miembros del sexo femenino. Y ahorita les platicaré cómo utilizó ese encanto. Giacomo Puccini nació en Lucca, en la región de Toscana, en 1858. Él viene de una familia de músicos, de organistas. Su familia, tradicionalmente, a través de los siglos, habían sido grandes músicos, grandes organistas, y él, pues, siguió la tradición familiar, pero la siguió de una situación muy particular. Lo siguió al final del día, cuando a los 18 años va a la ópera y escucha esta maravillosa ópera Aida de Giuseppe Verdi, y se enamora del género. Se enamora a tal grado que dice que él quiere ser un escritor de óperas. Y su familia lo ayuda a entrar al Conservatorio de Milán, y con la subvención de la reina Margarita de Italia y de otras gentes, él comienza a estudiar en el conservatorio. En el conservatorio conoce a alguien que en su vida futura va a ser un elemento fundamental, que es Ricordi. Ricordi era un empresario de ópera que ve en él un gran músico, un gran artista, y lo promueve a que comience a escribir ópera. A los 26 años, Puccini escribe su primera ópera, que no tiene mucho éxito, pero sin embargo se presenta en la Scala de Milán, que es vamos a decir, la catedral de la ópera en el mundo, y es aceptada con buenos elogios, pero no pasa mucha trascendencia. Vuelve a hacer otra ópera, pero no es hasta su tercera ópera que se convierte en un éxito impresionante. Su ópera de Manon Lescaut. Después le sigue La Bohème. La Bohème es una obra basada en una obra de teatro francesa de un escritor Muguer, que habla de la vida de los pintores bohemios en París, y donde la artista o actriz principal es una soprano, que es precisamente La Bohème. Después rompe todo el género y hace Tosca,
que también es un gran éxito de la ópera, y después hace Madame Butterfly, de la cual hablaremos un poco más adelante, y finalmente su última ópera. Todas sus óperas eran óperas sencillas, eran óperas de la vida normal, de la vida del pueblo común. Turandot es todo un cambio en la ópera porque habla de una corte china, toda imperial, toda grande, toda pomposa. Puede ser como la ópera Aida de Verdi o la Carmen de Bizet, estas óperas que son todas con gran escenografía, o la misma flauta mágica del propio Mozart. No, todas eran muy sencillas, pero en Turandot sí rompe todos los paradigmas. Turandot es muy famosa por esta maravillosa aria que es Nessun Dorma. Ya como Puccini era, como les dije, un gran conquistador de damas del género femenino. Y vaya la redundancia. Sí, no era gay, le gustaban las muchachas. Utilizó todos sus encantos que para ser Madame Butterfly sedujo a la esposa del embajador italiano en Japón para que le diera información, y de ella obtuvo información de las tradiciones, de la música y de las costumbres. Pero no solo eso, sino que fue con la esposa del cónsul de Japón en Italia y también la sedujo. Y lo mismo comprobóse la historia de Madame Butterfly era real, y sí comprobó que la historia de Madame Butterfly era una historia real, y también se llenó de más de la cultura japonesa para escribir su maravillosa ópera Madame Butterfly. Y vamos ahora a hablar de Madame Butterfly. Pero antes de seguir adelante, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta, comentario, duda? ¿No? Sigo adelante. Excelente. Madame Butterfly es una ópera de 3 actos, que es una ópera que se basó en ella Giacomo Puccini estando en Londres. Puccini no hablaba más que italiano. Sin embargo, fue un día a presentar su ópera Tosca en Londres, y al presentar su ópera le dijeron que fuera a ver una obra de teatro muy buena que estaba basada en un escritor americano que se llamaba John Luther Long, y que la estaba presentando un empresario de Broadway que en ese entonces, estamos hablando de 1900, era muy famoso, que era David Belasco. La ve y se enamora por completo de la obra. Se enamora tal que va a tras bambalinas y le dice a David Belasco: por favor, permítame hacer su obra una ópera. Y David Belasco en su historia dice: pues fue muy convincente Giacomo Puccini, porque me tenía con sus 2 manos atenazado el cuello y llorando, rogándome que le permitiera hacer Madame Butterfly ópera. No tuve más remedio que aceptarlo. Le dan los derechos a que haga una ópera, y como todo en la vida, Giacomo Puccini es una persona que sabe hacer equipo, y se une con Luigi Illica, que es un gran escenógrafo, y Giuseppe Giacosa, que es un gran escritor de libretos, poeta literario, gran autor, que junto con ellos hace también previamente La Bohème y Tosca, y con ellos hace Madame Butterfly. Finalmente tiene lista la obra, y la obra es verdaderamente maravillosa, y esta obra la estrena en la Scala de Milán en febrero de 1904. Pero sucede algo parecido a lo que sucedió con el Barbero de Sevilla de Rossini o el Carmen de Bizet. En la primera presentación, esto es un verdadero fracaso. Y es un fracaso porque el público abuchea la obra, la consideran exótica, muy larga, no les gusta, y sobre todo tiene 2 peculiaridades que la hacen muy chocante al público. Una, el tenor no tiene un aria propia, y no es el héroe de la propia ópera, sino que es el villano. Es un villano que además es lujurioso, es un villano que además es un canalla, es un villano que además abusa de las mujeres,
Es un villano que además está abusando no solo de las mujeres, sino del país donde vive. Y eso causa un drama total. Aparte que la obra la hace muy larga Puccini, y Puccini pues va prácticamente en la expresión esta coloquial, con la cola entre las patas, y se va a reescribirla y la vuelve a reestrenar en un pequeño teatro de Brescia en Italia, también al norte de Italia, en mayo de 1904, y se vuelve un éxito. Le pone un aria al tenor, hace más corta la obra, le quita algunas cosas que eran muy chocantes, y la obra se vuelve un éxito. La versión que hoy en día vemos en los teatros es una obra de 1905 en París, y después tiene algunas modificaciones cuando se presentó en 1907 en el Metropolitan Opera House. La obra tiene una combinación, por eso es un poco, podemos decir que extraña y exuberante, una combinación de música japonesa, pero también hace algunos plagios ya como Puccini, y van a escuchar ahorita un aria que es un aria del inicio de la ópera que se llama El Yankee Vagabundo, en la que el aria lo que dice, la canta el tenor principal, que es el famoso comandante Pinkerton, y la canta diciendo que los yanquis andan de puerto en puerto buscando de flor en flor y tienen amores por todos los lugares donde van, y que es muy normal que ellos puedan tener amores en todos lados, porque para eso son los que dominan al mundo y los que van de puerto en puerto yendo en busca de nuevos horizontes, nuevas riquezas, pero también de nuevas mujeres. Escuchen esta pequeña aria, les voy a poner un pequeño fragmento. ¿Qué identificaron en esta área? Hay 4 cosas que la hacen muy particular. El himno de Estados Unidos. Esa es una. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que es una conversación que está haciendo Pinkerton con alguien más y le ofrece una bebida. Le ofrece un whisky o punch. La tercera es que Puccini toma una parte del inicio del himno de los Estados Unidos, pero después hace su propia música con su propia tonalidad. Y en este caso el tenor comienza a cantar de las virtudes del Yankee Vagabundo. Y la cuarta cosa, este es el inicio de la ópera en la que nos lleva a ver cuál es la historia que ahora les voy a comentar. Esta es una historia en la que intervienen, por un lado, el principal el elemento de la ópera es la propia Madame Butterfly. Madame Butterfly en japonés se llamaba Shosho-san. Era una mujer de 15 años que desafortunadamente se tuvo que hacer geisha porque ella venía de una familia muy pudiente, pero que viviendo en Nagasaki viene un tsunami y destruye todas sus propiedades,
y pues se queda en un estado de pobreza. Pero esto todavía se ve más exacerbado por el hecho de que el papá de Madame Butterfly, que era hija única, servía al emperador japonés, y el emperador japonés le ordena que haga una serie de tareas que no realiza con éxito. Entonces el emperador japonés, ante la circunstancia de no haber hecho bien su tarea, le ordena que se suicide, le ordena que se haga harakiri, y deja a Madame Butterfly y a su madre, si ya de por sí estaban en la pobreza, los deja todavía más en la pobreza extrema. Ella no tiene otro remedio más que a los 15 años convertirse en geisha, y convirtiéndose en geisha, ella pues comienza a llevar una nueva tarea. En ese entonces, estamos hablando de 1904, los Estados Unidos tenían una excelente relación con Japón, y Japón, para promover esta relación, le dice a los americanos: miren, pueden tener como puerto de abrigo a Nagasaki, pero además, para que sea un puerto de abrigo donde se puedan reabastecer y tener aún mayor posibilidad de recuperar sus fuerzas, les permitimos que se casen con las mujeres japonesas y les damos unas condiciones extraordinarias. Pueden comprar propiedades y las propiedades son suyas. Pueden casarse con las mujeres japonesas y la mujer japonesa se obliga a estar casado con ustedes por 999 años, o sea, por toda la eternidad, por toda la vida. Como tercer elemento, el día que ustedes se bañan y la dejen, automáticamente queda cancelado el matrimonio y sin necesidad de hacer papeles de divorcio, se acabó la relación y ustedes no tienen nada que hacer, ni nada que ver, ni proveer a la mujer. Y entonces esto provoca una serie de peticiones de encontrar damas japonesas que se quieran casar con marinos yanquis, y comienza a existir el negocio de los casamenteros. En otro de los personajes de esta obra, además de Madame Butterfly y Pinkerton, Pinkerton es un comandante de la Marina Americana de un buque que se llama, una fragata que se llama Abraham Lincoln. Contacta a un casamentero que se llama Goro, que se le recomienda el cónsul americano en Nagasaki, que se llama Sharpless, y a través de él encuentra a Madame Butterfly, a la hermosa niña de 15 años, y hacen todos los arreglos para que se haga el matrimonio. En una escena maravillosa del inicio prácticamente del primer acto, se ve una casa que ve hacia el mar en una colina en Nagasaki, en donde esta casa la compra el comandante Pinkerton. Goro se la muestra y él está maravilloso con esta practicidad de las casas japonesas que se abren y se cierran, que se pueden hacer cuartos más grandes, cuartos más pequeños. En ese entonces hay que reconocer que la cultura japonesa era admirada en Estados Unidos y en Europa. Si ustedes recuerdan, los impresionistas, particularmente Monet, admiraba la cultura japonesa. De hecho, en su casa en Giverny tiene toda una colección del Japón. Los occidentales, que le llaman al Japón el lejano oriente, esa es de su perspectiva, porque los japoneses no le llaman el lejano occidente, es desde la perspectiva occidental. Admiran al Japón por su sencillez, por sus casas. En ese entonces recuerden que las pobres mujeres andaban con corsés que eran hechos con huesos de ballena. Admiran la simplicidad del kimono. Admiran la maravilla de los baños comunales donde hombres y mujeres se bañan juntos. Y luego vienen estas condiciones para los marinos americanos, pues estos las toman con una alegría impresionante, que además consideran que es su obligación seducir mujeres en todos los puertos. Qué tristeza, pero es la realidad. Finalmente, Sharpless le dice, el cónsul americano: oye, me fue a ver Madame Butterfly y es una mujer muy delicada, es una mujer maravillosamente sensible. Por favor, no vayas
abusar de ella, porque ella es toda sensibilidad, todo amor, toda entrega, toda espiritualidad. Y en un colmo de fanfarronería, Pinkerton le dice, mira, déjame gozar la vida y brinda conmigo para que un día tenga una esposa americana genuina. Y ahí, en ese instante, comienza a subir por la colina Madame Butterfly con su conjunto de compañeras que la acompañan y damas de compañía. Llega y conoce finalmente a Pinkerton y le dice que es una maravilla haberlo conocido, que sintió que volaba subiendo la colina porque la añoranza del amor la llevó hasta ahí sin ningún problema. Se casan y tienen en una escenografía y una música maravillosa y un símbolo de erotismo impresionante. Durante 14 minutos la música nos lleva por un erotismo maravilloso que es la noche de bodas de Madame Butterfly y Pinkerton, que concluye prácticamente con el primer acto, y el segundo acto comienza con que han transcurrido 3 años de que se casó Madame Butterfly. Pinkerton no ha regresado. Suzuki, que es su dama de compañía, que la ha acompañado desde que se casaron, le dice, ya no tenemos dinero, y ella le dice, no te preocupes, sí va a regresar. Y sí va a regresar, y yo sé que va a regresar, porque en mi corazón, en mi pensamiento, en mi sentido, él va a regresar. Lo que no sabe Pinkerton es que ella tiene un hijo con pues caracteres occidentales, con ojos claros, y es un hijo que pues prácticamente ya tiene 3 años, lo tuvo prácticamente inmediatamente después de la noche de bodas, y eso Pinkerton no lo sabe. Sharpless un día llega y trae una carta de Pinkerton y le dice a Madame Butterfly, oye, traigo una carta, y Madame Butterfly dice, finalmente vamos a saber de él, voy a escucharlo. Ve, Suzuki, te dije que regresaría. Y no le permite a Sharpless hablar, porque Sharpless trae esta carta para decirle que Pinkerton regresa, y regresa casado con su esposa Kate, americana. Pero Madame Butterfly está endosada por saber que va a regresar y no le permite hablar. Incluso le confiesa que ya tiene un hijo de Pinkerton y le muestra a su hijo. Y Sharpless no sabe qué hacer. Dice, pues le voy a comunicar a Pinkerton que tiene un hijo, y sigue transcurriendo la historia, y finalmente llega la fragata Abraham Lincoln, la ve desde la montaña, desde su casa, y Madame Butterfly se alegra, se ve toda feliz y maravillosa, arregla la casa con flores, se queda a la espera para que pueda llegar Pinkerton y verla. Y triste historia, sí llega Pinkerton, sí llega Kate, pero llegan ya no con el objeto de que Pinkerton se reúna con Madame Butterfly, sino de quitarle al hijo, porque Sharpless, el cónsul, ya les dijo que tenía un hijo. Y ahí pues sucede el arrepentimiento total de Pinkerton. Ahí es donde canta su famosa aria de Addio, Addio, que es el aria que puso Giacomo Puccini como aria para el tenor. Sin embargo, ya es inevitable. Madame Butterfly sabe que le van a quitar a su hijo y hace lo que el honor le pide. Su padre, como les dije hace un momento, quiero decirles que el casamentero, sabiendo que Pinkerton pues la abandonó por 3 años, le consigue un marido, un príncipe japonés llamado Ori. Pero Madame Butterfly está endiosada con Pinkerton y además sabe que va a regresar y lo rechaza. Y ella efectivamente el amor de su famoso comandante y rechaza al príncipe japonés, pero ya después la historia la lleva a entender que Pinkerton no regresa con ella, que le van a quitar a su hijo. Y como les dije hace un momento, el padre de Madame Butterfly, por orden del emperador japonés, se hizo harakiri, cometió suicidio.
Y con la daga que cometió suicidio, la daga tiene una inscripción, dice que quien no puede vivir con honor, que muera con honor. Y finalmente la historia concluye donde le quitan su hijo a Madame Butterfly, y Madame Butterfly en una escena muy trágica, pero muy maravillosa, comete harakiri. En ese momento Pinkerton se da cuenta del daño que le ha hecho y se arrepiente totalmente de esto, pero ya es imposible hacerlo porque Madame Butterfly, por el amor, decide sacrificarse. Y esta es en pocas palabras la historia. Los invito a que escuchemos otra aria que es cuando va llegando a la casa de Nagasaki, Madame Butterfly, a conocer a Pinkerton, donde le dice: gran maravilla y alegría y gran ventura el poderte conocer. Pinkerton le conoce: ¿no fue pesada la subida? Y dice: no, no fue nada pesada. La subí sin ninguna dificultad, con el gran anhelo del amor y de conocer a mi futuro esposo. Y comienza una conversación en donde el cónsul Sharpless le pregunta su edad y le dice: ¿cuántos años tiene Madame Butterfly? Y Madame Butterfly le dice: adivina. Y Sharpless, para jugar, le dice 10 y le dice: no, un poquito más. Ah, 20. No, un poquito menos. 15. Ya soy vieja. Y Sharpless dice: 15 años la edad de las muñecas. Y Pinkerton dice la edad del confeti. Escuchemos un fragmento de esta aria maravillosa. Gran ventura, è un po' dura la scalata, una sposa costumata, più pelosa e l'impazienza, molto raro complimento, dei più belli ancora in viso, dei gioielli, si ricaro sul momento, grazie, no, Miss Butterfly, bel nome di sta meraviglia, siete di Nagasaki. Signor sì, l'Italia sei prospera verità. Nessuno si confessa mai nato in povertà, non c'è Muy bien, paga- y ya para concluir, Madame Butterfly es una obra maravillosa. Les invito a que la vean, si me permiten. En la lámina anterior, María Callas es la fotografía del extremo derecho, interpretó a Madame Butterfly. Hay una interpretación maravillosa que les voy a recomendar al final. Es una película en donde en la parte izquierda de la lámina aparece tanto Pinkerton como Madame Butterfly. Es una obra hecha por la BBC de Londres, France Telecom y la televisión alemana. Es una película muy bonita. En la parte inferior izquierda es cuando llega a conocer Madame Butterfly con sus damas de compañía, y en la extrema derecha es cuando comete harakiri. Madame Butterfly, al final del día, por razones de tiempo y por razones de que el ancho de banda, como habrán visto, no es muy bueno, pues no podemos poner ni más música ni más video. Solo los invito a escuchar finalmente, para ya concluir, el aria más famosa de Madame Butterfly, que es esta aria maravillosa que se llama Un bel dì, un bello día, que lo que habla es de la añoranza y del deseo de Madame Butterfly y de la creencia de Madame Butterfly de que Pinkerton regresaría y volvería a su matrimonio feliz. Y lo que dice el aria, dice que un bello día
veré en el horizonte un humo blanco y una nave entrando, y en esa nave entrando vendrá Pinkerton, que bajará del puerto, comenzará a subir por la colina, y yo tendré tanta alegría de verlo que me esconderé, porque puedo morir de tristeza al verlo y no quiero que me vea sufrir. Y me esconderé, él me encontrará y me llamará esos nombres maravillosos siempre ha llamado, de mi pequeña flor de loto, mi pequeño crisantemo, y volveremos a ser felices. Escuchemos un fragmento de un Verdi, que es esta aria maravillosa de Madame Butterfly. Atención, espero que hayan tenido un momento diferente, de una perspectiva diferente, sobre todo con toda esta situación que estamos viviendo. Pero como les mandé hoy por la mañana este maravilloso poema de Walt Whitman, que se basa en esta maravillosa frase de Horacio de Carpe Diem, aprovechen el día, y espero que hayan aprovechado muy bien su día, escuchando cómo pueden apoyar a Fondo para la Paz, pero también escuchando de la maravillosa ópera y de una de las grandes óperas del repertorio mundial, que es Madame Butterfly. Les recomiendo que la vean. Esta es la liga, la voy a poner en el chat de la cima. Está en YouTube, bájenla, dura prácticamente 2 horas y van a disfrutar de un momento muy agradable. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y gracias. Pues muchas gracias. Espero que la hayan escuchado bien. José Luis, muchas Bravo. gracias. Realmente me dejaste con la boca abierta durante 1 hora y media. Gracias. Soy Edgar Calva. Oye, otra pregunta. ¿La película se llama Madame Butterfly? Sí, es Madame Butterfly. Es la ópera de Madame Butterfly en esta liga. Véanla, es una película hecha, como les dije, por los alemanes, los franceses y los ingleses. Está muy bien hecha en Nagasaki, y además de que está muy bien hecha en Nagasaki, está muy bien llevada, la música es muy, muy, muy agradable, y además les muestra el Japón de 1904. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Hasta luego a todos. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Antes de irnos, José Luis, por ahí hay una pregunta de Olivia, donde nos pone que si las geishas reciben o recibían un ingreso monetario. Sí, claro. Las geishas estaban para complacer a los hombres. Y por cantar, bailar, tocarles música, prepararles té o de comer, les pagaban. Algunas de ellas, cuando encontraban a alguien que les parecía un gran partido, incluso no solo un gran partido, sino el sexo
no era un sexo de prostitución, era una relación que incluso su virginidad, en un momento dado, la geisha decía, oye, pues ya encontré un par que me gustan, que son pudientes, y subastaba su virginidad. Y ya después de subastar su virginidad, quien ganaba la subasta, al final del día la poseía y después pues, ya llevaba relación con ella, la seguía manteniendo, se volvía su mecenas y en muchos de los casos se casaban con ellas. Les recomiendo, si no la han visto, que vean Memorias de una geisha, pero las geishas al final del día, las más connotadas, eran las que pues, podían tener una vida al final del día muy acomodada, donde subastaban su virginidad a un precio alto y después el mecenas que la compraba, pues en muchas de las casos se convertía en su esposo, pero no les pagaban por tener sexo. No era su función principal. Hoy en día en Japón, tú puedes ir a Japón y puedes decir que quieres estar con una geisha. Probablemente a nosotros los occidentales no nos lo permitan, pero los japoneses pagan por tener un espectáculo donde una geisha cante, baile, recite, prepare té, les cocine. Vamos, son unas artistas consumadas. Okay. Espero haber contestado la pregunta. Sí, gracias. Para complementar un poquito, nosotros tuvimos por allá el honor de conocer más o menos esta área donde están las geishas. Ellas realmente, número uno, las personas que lo contratan normalmente son políticos, gentes de negocio, y además es caro contratarlas, no es cualquier cosa. Y en la actualidad, tú puedes como turista conocerlas, no a todas, pero únicamente en el té o algún espectáculo en donde ellas aparecen. Sí, para los turistas lo que tienen en Kioto es un teatro con un espectáculo de 1 hora donde bailan, tocan instrumentos, preparan té, pero es un espectáculo de 1 hora al que puedes acceder como turista, pero no, ya un espectáculo privado, como bien dices tú, es gente o son empresarios con un poder adquisitivo muy alto o políticos, que además, déjenme decirles que ese tipo de gente que respete esa tradición japonesa, les es demasiado chocante que en plena calle de Kioto, donde están las escuelas de geishas, estemos los occidentales paseándonos. Ellos consideran casi eso como instituciones propias del Japón, como nosotros podríamos considerar las pirámides mayas o las pirámides teotihuacanas o las pirámides mixtecas. No sé si haya otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos tu plática, José Luis, la cual ha sido muy interesante y enriquecedora, además de que reconocemos tu gran calidad humana en pro de programas sociales tan importantes en esas épocas como el Fondo para la Paz. Un aplauso y agradecer, realmente fue una plática increíble. Gracias, Javier. Les invito, denme sus correos y sus teléfonos. Los invito a participar en Fondo para la Paz. No se van a arrepentir. Es un sentimiento más maravilloso que escuchar Madame Butterfly. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Sí, José Luis, buenas Que noches a descansen. todos. Gracias, Javier. Gracias. Y gracias a todos por participar. Buenas noches. Bye, gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias.